también tienen un componente de incertidumbre y pues bueno. Eh, pues nada más. Entonces vamos a continuar con esto. Entonces, lo último que habíamos visto la clase pasada, habíamos visto un instrumento muy importante. Les había platicado lo que era un straddle y recordamos que un straddle en posición larga es la compra simultánea de call y de put con el mismo strike. Y el straddle corto era la venta simultánea de call y de put con el mismo strike. Observábamos cuál era el payoff que producía esta posición, observábamos que esta era una posición de vega pura. Realmente aquí, si se compraba un straddle, la apuesta era a que el subyacente se moviera, no importaba hacia dónde, lo importante es que se moviera para poder estar dentro del dinero, para poder tener un valor intrínseco positivo. Y si nosotros vendíamos el extra poco, ¿no? Porque si se mueve, sabemos que sí o sí vamos a tener que pagar, ya sea por la parte del call o por la parte del put. Cuando nosotros vendemos el straddle, lo que queremos es cobrar una prima grande por la venta del call y del put simultáneamente y apostar a que los movimientos que tiene el subyacente no son lo suficientemente amplios como para poder consumir la prima cobrada. Habíamos hablado mucho, ¿no?, de la relación que había entre las medidas de riesgo. Recordábamos lo que era la delta, recordábamos que la delta como concepto original era la cantidad de subyacente que teníamos en el portafolio de cobertura, que habíamos obtenido gracias al cálculo, que dicha cantidad se podía calcular como la derivada parcial del valor de la opción respecto al precio del subyacente, y entonces también tenía una interpretación geométrica, y de ahí daba paso y pie a considerar todas las sensibilidades, todas las medidas de riesgo que afectan el precio de una opción o el precio de un portafolio, ¿no? Que todas estas medidas lo que hacen es representar el cambio en valor de nuestro instrumento ante cambios en las diferentes variables que afectan su precio. Pues sabemos que el precio de las opciones se ve afectado pues, por la tasa de interés libre de riesgo, y recordamos que el cambio en valor cuando nosotros variamos la tasa libre de riesgo lo conocemos como RO. Tenemos el cambio en valor al precio del subyacente, que es nuestra delta. Tenemos nuestro cambio en valor ante movimientos del parámetro de volatilidad sigma, que fue lo que definimos como vega. Y teníamos también el cambio en valor por el paso del tiempo, que era la teta. Y también teníamos, ¿no? Teníamos algunas medidas a segundo orden, una sumamente importante, que era la gamma, que era el cambio en valor ante cambios en segundo orden del precio del subyacente, es decir, la segunda derivada parcial respecto de ese dos veces. Y recordando la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes, notábamos que si nosotros seguíamos religiosamente nuestra cobertura dinámica, si nosotros íbamos siguiendo fielmente y en cada momento el tener la cantidad de subyacente en el portafolio de cobertura adecuado, entonces pues sabemos que ese portafolio de cobertura lo que hacía es darle un seguimiento perfecto al derivado. Lo va replicando en cada momento para cada circunstancia posible. Y entonces, pues nosotros estábamos a primer orden inmunizando el portafolio o la opción. Para cada momento que nosotros seguíamos la receta del portafolio de cobertura, como este igualaba, replicaba el valor del derivado, pues entonces nosotros en nuestra ecuación diferencial parcial de Black-Scholes hacíamos que
la cantidad de subyacente por su precio, matara el valor del derivado, y entonces, para que siguiera en equilibrio la ecuación, descubríamos que necesariamente había una relación entre la teta y la gamma, ¿no? Y era que tenían signos opuestos. Hablamos de esto bastante extendido y ahora es momento de ver, bueno, ¿cómo le hago yo para adquirir o para gestionar dichas posiciones a segundo orden y a primer orden con instrumentos de mercado, ¿no? Porque bueno, yo ya sé conceptualmente qué es la gama, pero bueno, también vimos en clase anterior cómo, qué quería decir tener gama positiva, qué quería decir tener gama negativa, cómo esto significaba el estar del lado correcto o del lado incorrecto del mercado. Oye, ¿quieres estar del lado correcto del mercado y tener gama positiva y meterte un montón de lana? Sí, eso quiere decir que entonces vas a tener una teta negativa y entonces nada más por irte a dormir, tu portafolio va a valer menos. Luego, eso que vale menos por el paso de la noche, lo recuperas por la gama positiva y haciendo un trading activo. Oye, no, yo prefiero amanecer con más lana que ayer, prefiero tener teta positiva. Ah, perfecto, quieres nada más por irte a dormir tener más lana al día siguiente. Bueno, pues eso tiene como consecuencia el que tengas gama negativa. Y eso quiere decir que se mueve el mercado y siempre los movimientos te van en contra. Siempre cuando tengas que comprar, tienes que comprar más caro y cuando tengas que vender, tienes que vender más barato, ¿no? Ya habíamos hablado de esta relación, habíamos hablado del estrado, y ahora lo que yo les tengo que contar es que cuando nosotros estamos en el mercado interbancario, cuando nosotros estamos en el mercado profesional, ¿y a qué me refiero con mercado profesional? Me refiero a que existe un mercado donde participan entidades financieras, entidades profesionales. No es que sea un cliente, no es que sea un corporativo, no es que sea alguien de a pie. Son instituciones financieras calificadas que cumplen con cierta regulación, con ciertas especificaciones ante las autoridades financieras y regulatorias. Y entre ellos se da un mercado donde el mercado, como cualquier otro, la gente tiene interés de comprar y vender cosas y la gente pone precios para sus compras y precios para sus ventas. Típicamente estos precios están diferenciados. Típicamente nosotros estamos dispuestos a comprar más barato de lo que estamos dispuestos a vender el mismo instrumento. Y entonces, como en los mercados que ya había yo descrito, existe un bid y offer. Existe una posición de compra y una posición de venta. Estas son diferentes y generan un spread bid-offer, así como lo habíamos descrito en el mercado del tipo de cambio spot. Cuando yo estoy en este mercado interbancario, en este mercado profesional, el instrumento más importante que existe cuando este mercado es un mercado de volatilidad, es un mercado de opciones, es el straddle. El straddle es el instrumento insignia. ¿Por qué es el instrumento insignia? Porque pues, nosotros, cuando estamos en un mercado de volatilidad, lo que nos interesa primordialmente es la vega. Son cambios en valor a cambios en el parámetro sigma. Y yo sé que cuando estamos lidiando con un straddle, estas posiciones tienen una vega relevante. La vega va a ser positiva si estoy largo en el straddle, estoy comprando vega, y la vega es negativa si estoy corto en el straddle. Si yo vendo un straddle, estoy vendiendo vega. Y lo único que me falta mencionar relevante respecto a este mercado interbancario es que, oye, tú dices, bueno, pues yo ya sé que un straddle son posiciones simultáneas del mismo lado en cap y flor a un mismo strike. El strike común del cap y del flor es el mismo. Y ustedes decir, ¿y quién es ese strike en particular? Ah, bueno, ese strike en particular, cuando hablamos del mercado interbancario, es típicamente el at the money forward. ¿Qué quiere decir esto?
Quiere decir que, imagínense que yo estoy queriendo operar en el mercado interbancario un straddle con vencimiento un mes, ¿sale? Entonces yo ya sé que el vencimiento de las opciones es dentro de un mes, ¿no? Perfecto. Y sé que si quiero, por ejemplo, estar largo en el straddle, compro el dólar call, simultáneamente compro el dólar put, y entonces yo voy a poner un bid por querer comprar tanto el dólar call como el dólar put. Y en el mercado, como es un straddle, sabemos que tienen el mismo strike. Pues si estamos en mercado interbancario, este strike se sobreentiende que es el siguiente valor. Yo me voy a fijar en, ¿se acuerdan lo que es el precio forward? El precio forward es aquel valor de K que hace que el forward valga cero en este momento. Entonces me voy a fijar en el forward a un mes. Oye, ¿cuál sería el strike, el K particular que hace que un forward que vence en un mes valga hoy cero? Pues yo ya sé cómo calcular ese forward. ¿Se acuerdan? El forward no es otra cosa que el spot por E a la diferencia de tasas. Perfecto. Entonces, pues yo ya puedo calcular ese forward, me fijo en el forward a un mes, y entonces decir que las opciones tienen strike at the money forward quiere decir que el strike común del call y del put es este valor que calculé del forward al vencimiento deseado. ¿Hay alguna duda con este concepto? Bueno, tuve muy poca respuesta, pero espero que haya quedado claro. Ahora, nosotros ya fuimos capaces de proponer un modelo matemático para el comportamiento del tipo de cambio. Nosotros decimos, oye, el tipo de cambio presenta incertidumbre. Yo no sé cómo va a estar dentro de un mes, ni dentro de 2 meses, ni dentro de una semana. Es más, no sé cómo va a estar mañana, ni dentro de un año el tipo de cambio dólar peso. Pero yo sé que un modelo adecuado es suponer que dicho comportamiento sigue una dinámica estocástica del tipo browniano geométrico. Perfecto. Bueno, ¿quieres modelar el comportamiento de incertidumbre de el tipo de cambio entre dos divisas con un browniano geométrico? Perfecto. Y entonces nosotros nos damos cuenta que si consideramos un supuesto de no arbitraje en nuestra economía, somos capaces de derivar fórmulas, las cuales se llaman de Black-Scholes por sus creadores originales, Fisher-Black y Myron-Scholes, en los 70s, que permiten bajo estos supuestos de modelización el poder evaluar opciones. Y nos damos cuenta que las fórmulas que obtuvimos son tales que tienen el precio una relación 1 a 1 con la volatilidad. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo algo muy sencillo. Si yo me fijo en la fórmula de Black-Scholes y lo pienso como función de sigma, me doy cuenta que dicho precio como función de sigma es una función inyectiva, es una función 1 a 1. Yo, para cada nivel de volatilidad, voy a tener un precio y para cada precio le corresponde un único nivel de volatilidad. Tengo una relación de inyectividad. Y como tengo una relación de inyectividad, eso me permite poder hablar ya sea en precio o ya sea en volatilidad, porque como hay una relación 1 a 1, pues son intercambiables. La fórmula de Black-Scholes me sirve como traductor entre las dos cantidades.
Y entonces esto hace que sea común en muchos mercados, no en todos, después vamos a ver el de tasas de interés, pero esto hace común que en los mercados de volatilidad de tipo de cambio, cuando alguien esté cotizando opciones, sus cotizaciones sean en volatilidad y no en precio. Oye, yo quiero comprar tal opción. Pues lo quieres comprar, entonces, ¿cuál es tu bid? Pues 8% de volatilidad. Perfecto. Oye, ¿y no te gustaría venderlo? Bueno, si quieres que te haga un mercado de bid y offer, porque soy un market maker, soy capaz de dar precios simultáneos de compra y venta, así de chingón soy. Bueno, la misma opción te la vendo a un 11% de volatilidad. Y entonces yo compro a 8% de volatilidad y vendo a 11% de volatilidad. Y eso pues tiene una traducción en precio. ¿Por qué? Pues porque quiere decir que yo compro. ¿Cuánto es la prima? Pues sustituyes 8% en tu fórmula de Black-Scholes en el parámetro de sigma y obtienes el precio. Oye, y vendes a 11% de volatilidad. ¿Cuánto es eso en prima? Pues quiere decir que en el parámetro sigma en tu fórmula de Black-Scholes vas a poner en lugar de sigma 11%, punto 11, y vas a obtener el correspondiente precio de venta. Entonces, en este sentido son intercambiables y por eso es común ver cotizaciones en el mercado profesional expresadas en volatilidad en lugar de expresadas en precio. ¿Es claro lo que estoy diciendo o hay alguna duda de este concepto? Perfecto. Y entonces aquí viene una pregunta muy interesante. Imagínense que viene un cliente y ustedes están en la mesa de volatilidad de tipo de cambio. Ustedes son el trader de volatilidad de tipo de cambio. Son el responsable de gestionar todas las opciones de tipo de cambio y les piden, oye, ¿sabes qué? Necesito dos precios. Necesito, fíjate, yo soy un cliente que sabe que necesita dólares dentro de un mes porque tiene que liquidar una maquinaria que voy a comprar. Y entonces, como pues, yo no quiero que se me vaya el tipo de cambio al cielo, entonces, bueno, quiero comprarte un dólar call, donde yo tengo el derecho de comprar dólares dentro de un mes y quiero que me lo cotices a un tipo de cambio de, vamos a decir, 17.90, porque como podrán haber visto estos dos últimos días, el peso se apreció impresionantemente. Estamos llegando a niveles de 17.40 pesos por dólar. Entonces este cliente dice, bueno, a lo mejor se apreció tanto, pues que si se vuelve a depreciar de aquí a un mes, mejor me compró una opción que me permita comprar dólares al 17.90. Entonces le habla al banco y le dice, oye, cotízame un dólar call con un nocional de 20 millones de dólares, donde yo tengo el derecho de comprar los 20 millones de dólares al tipo de cambio del 19.70. Y el vencimiento es un mes. Y entonces el trader dice, bueno, pues utilizo mi fórmula de Black-Scholes que aprendí en mi curso de derivados. Pero pues, ¿cómo le hago? Sí, me acuerdo de la fórmula, pero para poder aplicar la fórmula yo necesito un sigma. ¿Todos de acuerdo? Y bueno, luego dices, a lo mejor sé cuál es el sigma correcto y el cliente dice, uy, no, está súper caro. Madres, necesito una cobertura más barata y entonces para abaratarlo, pues subo más el strike. Bueno, está bien. Como está muy caro, no me des el dólar call con strike 17.90, dámelo con strike 18.10. Es obvio que el dólar call con strike 18.10 es más barato que con 17.90 porque te permite comprar dólares a un nivel más caro, al 18.10. Estoy diciendo que el dólar call es una función decreciente del strike. Mientras más alejado el strike, pues más barato tiene que ser. ¿Por qué?
Pues porque tienes un margen para poder ejercerlo, para poder cobrarlo, mucho menor. Y entonces el cliente va y le dice, oye, no, ¿sabes qué? También dame precio para el dólar call que vence en un mes, pero ahora quiero con un strike K del 19.10, del 18.10, perdón. Entonces, dame precio para strike 17.90 y para strike 18.10. Y entonces, alguien que tuvo ahí un curso muy teórico de derivados dice, bueno, pues yo cuando estudié el modelo de Black-Scholes, uno de los supuestos del modelo es de que la sigma es constante, ¿cierto o no? Y entonces el modelo te dice que tú deberías de utilizar el mismo nivel de sigma para diferentes strikes, ¿cierto o no? Y es la pregunta que tengo hasta abajo en pantalla. Si tenemos un mismo vencimiento y dos opciones con diferentes strikes, ¿se usa el mismo nivel de sigma? ¿Y qué creen que pasa? Pues lo que pasa es que no. La respuesta es no. Nosotros, cuando vemos los precios en el mercado profesional interbancario, nos damos cuenta que los participantes profesionales, estas instituciones financieras que están operando en el mercado profesional, ahí con los brokers, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, y todos los locales, BBVA, Santander, Banorte, y los que ustedes quieran, Scotiabank y todo esto, ustedes se dan cuenta, oye, ¿ya viste? Estos, para el mismo vencimiento, para strikes diferentes, están cotizando sigmas diferentes. Y entonces, si ustedes ven un strike a 1, se dan cuenta que se utiliza un nivel de volatilidad sigma 1. Y para un strike a 2, utilizan un nivel de volatilidad diferente sigma 2. ¿Cómo? O sea, en la vida real, entonces no se utiliza el mismo nivel de volatilidad para diferentes strikes. Así es. Y entonces lo que ocurre es que en la vida real hay un smile de volatilidad. También se utiliza mucho la palabra skew. Y entonces ustedes tienen diferentes niveles de strikes para un mismo vencimiento y cuál es la volatilidad y se dan cuenta, oye, si yo tengo este strike, implica este nivel de volatilidad. Imagínate que este strike en nuestro ejemplo era 17.90. Oye, me dice que no, que como está muy caro, quiere otro strike, que es el 18.10. En el mercado se cotiza el mismo nivel de volatilidad. ¿Qué crees? Que no. Que en el mercado profesional observamos que aquí se cotiza un nivel de volatilidad más alto. Y entonces cuando nosotros observamos esto, nos damos cuenta que tenemos algo así. Por eso es que se llama smile, porque típicamente tiene la forma de una sonrisa. Y este es el concepto de skew, que no es el mismo concepto, obviamente, que cuando nosotros estamos hablando de distribuciones de probabilidad. Aquí skew se entiende como diferentes niveles de volatilidad para diferentes strikes y para diferentes vencimientos. Y entonces, esto es lo que ocurre. Oye, ¿por qué ocurre? Fíjense que esto ocurrió porque en los 90s, imagínense, vamos a pensar por un momento en una opción sobre equity. Entonces, déjenme hacer una pequeña pausa aquí ilustrativa. Piensen que tenemos un mercado de equity, de acciones. Entonces, imagínense que ustedes se compran su acción de lo que quieran, de Tesla. Si ustedes compran acciones de Tesla, pues obviamente lo que les interesa es que esas acciones preserven su valor. Les preocupa
que la acción de Tesla baje en el mercado accionario de Estados Unidos. Oye, es que salieron malos datos de Tesla o la producción que se esperaba de vehículos no fue la que se venía dando, o tuvieron problemas en la planta, no salieron, o hubo menos demanda en el mercado europeo por vehículos eléctricos, o China está subsidiando mucho su industria de autos eléctricos y entonces hay un problema ahí de competencia porque el gobierno ayuda mucho a sus compañías y entonces los autos eléctricos chinos están muy baratos y entonces lo que esperaba Tesla vender pues ya no fue lo mismo y entonces el precio de la acción puede caer. A consecuencia de que todo el mundo dice, uy, no, Tesla no está tan bien como yo creía, empiezan a vender sus acciones, se da un montón de oferta, poca demanda de las opciones y entonces el precio empieza a caer. Y entonces, como a ustedes les preocupa eso, dicen, yo quiero una cobertura a cuando el precio del subyacente baja. Yo no quiero que mi acción pierda valor. Y entonces, ¿qué se compran? Se compran un put. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque un put, ¿cómo funciona un put comprado, un put largo? Pues cuando se van hacia la izquierda del strike, cuando empieza a caer el precio del subyacente, les paga. ¿Se acuerdan que el payoff es K menos ST sub más? Entonces, el put es la cobertura tradicional en un mercado accionario, en un mercado de equity. ¿Todo el mundo va conmigo hasta aquí? ¿Todo el mundo está de acuerdo? ¿Está quedando claro? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en los noventas? En los noventas, pues todo mundo muy chingón, inclusive se da un fondo de cobertura trillonario donde a gente con mucho dinero le decían, dame tu lana y yo voy a tratar de arbitrar al mercado utilizando la fórmula de Black-Scholes y bla, bla, bla. E inclusive en estos participaron Myron Scholes, y otros muy famosos. Y de repente, pues bueno, obviamente el modelo te puede decir lo que tú quieras, que las distribuciones son del tipo normal, lo cual quiere decir que tienes colas no tan pesadas, pero luego resulta que en la vida real los eventos extremos se dan. Y de repente Rusia se declara en impago, hay un fenómeno en los mercados de equity en el mundo, y entonces empiezan a caer las bolsas y ahí te encargo, mierda, se empiezan a activar un montón de puts y empiezan a haber un montón de pérdidas y entonces pues todos los traders se dan cuenta que era una pendejada utilizar la misma sigma para todos los strikes. Porque ¿qué es lo que ocurre con un put? A ver si están de acuerdo conmigo. Pues si yo me compro un put con strike K1, pues tiene un precio. Pero si me lo compro con K2, están de acuerdo que es más barato. Porque el K1 tiene este perfil de pago y el K2 tiene este perfil de pago. Obviamente, pues el que tiene el strike K2, pues es mucho más barato. Y entonces, tiene lógica. Oye, ¿sabes qué? Yo me quiero comprar mi put para mi acción de Tesla. Imagínense por inventar un número, ¿eh? No tengo ni idea de cuánto valga la acción de Tesla, lo siento. Pero imagínense que la acción de Tesla estuviera en $100. Y entonces dicen, bueno, yo no me voy a permitir perder más allá de que la acción baje a 80. Y entonces mi strike a uno es 80. Cuando ahorita en el mercado spot la acción está en 100. Perfecto. Entonces esto me da el derecho de poder vender mis acciones a 80. Y entonces si caen de 80, yo ya ejerzo mi derecho de poder venderlas a 80 y acoto mi pérdida, le pongo un piso de 80. Perfecto. Pues ese put te vale tanto. Oye, no, que mejor quiero el put que tenga strike 60. Pues obviamente este te da el derecho de vender las acciones de Tesla a $60 cada una, es más barato. Y si cada vez que tú le pones un strike más chiquito, pues cada vez la opción es más barata por no arbitraje.
Y entonces para strikes muy alejados de donde está ahorita el mercado, esto se convierte en billetes de lotería, donde la probabilidad de ocurrencia es poca, pero pagas una prima muy pequeña. Pero entonces de repente lo que ocurre en el mundo es que todo se va a la mierda. Y ustedes saben que el concepto de irse a la mierda solo es un concepto de cuándo y no de si va a pasar o no. De que va a pasar, va a pasar. Lo hemos visto, ustedes seguramente vivieron la crisis del 2008 y esto es de irse a la mierda de vez en cuando. El problema es que no todo mundo puede predecir con mucha precisión cuándo van a ocurrir las cosas, ¿no? Entonces ocurre esto en los 90 y pues todos los traders de opciones de put dicen, pues no mames, ¿cómo vamos a utilizar la misma sigma para diferentes strikes? Mientras más alejado esté el strike, más riesgo hay y entonces un mayor sigma vamos a utilizar. Y eso es lo que se ve en mi gráfica de la derecha arriba. Fíjense, mientras más alejados estemos hacia la derecha o hacia la izquierda, tenemos niveles de volatilidad cada vez más altos. ¿Ya vieron? Eso es lo que ocurre en la vida real. Entonces, en la vida real hay superficies de volatilidad. Hay diferentes niveles de volatilidad para diferentes strikes y para diferentes vencimientos, ¿verdad? No es lo mismo comprarte un dólar call, como en mi ejemplo, a un mes, que decirle, oye, ¿sabes qué? Te quiero comprar el dólar call con vencimiento en un año. No mames, si no sé lo que va a pasar en un mes, ¿qué, tú crees que voy a saber lo que va a pasar dentro de un año? Y entonces, típicamente las volatilidades que cotizan a vencimientos más lejanos son más altas que las volatilidades que cotizan a vencimientos más cercanos. Entonces, la sigma no nada más en la vida real no es constante, varía dependiendo el strike y dependiendo el vencimiento. Y entonces, oye, pues si varía con strike y con vencimiento, pues entonces tienes ahí una sabanita en el espacio que te da tu nivel de volatilidad. Oye, ¿cómo construyo esa puta superficie de volatilidad? Yo quiero trabajar en un banco y quiero ser trader y quiero pasarle precios a todos los changos que me pidan opciones con diferentes strikes, con diferentes vencimientos. ¿Cómo sé cuál es la sigma correcta? Ah, como ya les había comentado, estos parámetros, ¿cuál es la sigma correcta a usar en nuestras fórmulas? La tenemos que extraer de las cotizaciones que vemos en el mercado interbancario, porque es en el mercado interbancario donde nosotros podemos hacer nuestra cobertura. Adelante, Carolina. Profe, en la gráfica anterior, la de la sonrisa, Ujú. Es un ese, o corte sea, de la superficie para un vencimiento particular. pero es de un call o de un put, Ah, o está, o, es una buena pregunta, es una buena pregunta y fíjate lo que ocurre. Imagínate que ahorita el tipo de cambio está a 17.40, ¿sale? ¿Tú cómo vas a comprar típicamente tu dólar call si tienes miedo que el tipo de cambio se deprecie? Pues, oye, pues yo a lo más estoy dispuesto a comprar mis dólares al 17.50. Oye, pero está muy cara. Bueno, al 17.60, 17.80, 17.90. Típicamente lo que tú ves a la derecha son calls. Y típicamente lo que ves a la izquierda son puts. ok. ¿Sale? A ver, fíjate, en el ejemplo de Tesla, ahí cuál es que te interesa. El put, ¿no? Ahí si te das cuenta, cada vez tienes strikes menores. Quiere decir que te estás yendo a la izquierda y cada vez le pones una volatilidad mayor. Entonces tienes esto. O Y sea, entonces, ajá. fíjate lo que va a ocurrir. ¿Cómo crees que sea tú el smile de volatilidad si estás en un mundo de equity?
En un mundo de equity lo que más se opera son puts, porque la gente quiere protegerse ante caídas del valor de sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que más demandarán los clientes? ¿Qué comprarán más? ¿Puts o calls sobre sus acciones? Puts. Puts, ¿no? Y entonces, como están demande y demande puts, pues entonces están poniendo bits, queriendo comprarlos, empujando a que los precios suban. Y entonces tú ves mucho más empinado del lado izquierdo tu smile. Y como casi nadie demanda calls, pues a lo mejor aquí lo ves más plano. Eso quiere decir que el smile está pagado por puts. Pero ahora imagínate que tú no estás en el mercado de equity. Estás en el mercado de tipo de cambio. Ahí demandan más calls, ¿no? Exacto. Entonces es probable que aquí esté más inclinado el lado derecho que el lado izquierdo. El mercado, el smile está pagado por calls, es la expresión. ¿De Ok. acuerdo? Ujú. Sí, Y gracias. luego vamos a ver cómo se comportan tasas. Estoy aquí viendo como varias cosas, pero luego voy a especializar muchísimo también en el mercado de tasas. Quiero darle como un espacito a cada uno de los mercados y en cada uno iré ilustrando nuevas cosas para que tengan como una buena mezcla de conceptos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente, que cuando tú tienes un portafolio de opciones, hay una griega muy importante que les gusta considerar a los traders, que es la Vana. Y la Vana es el cambio a segundo orden cruzado de volatilidad y de subyacente. Entonces aquí te dice cómo cambia en valor tu opción cuando se mueven el tipo de cambio y la volatilidad que observas en el mercado. Oye, si yo quiero generar una posición de Vana, ¿cómo le hago? Entonces, ¿qué se tiene que operar? ¿Qué se tiene que operar para tener una posición de Vana? Y entonces lo que existe en el mercado profesional, en el mercado interbancario, es un instrumento también importante que se llama, en el mundo de FX, típicamente la gente lo conoce como el risk reversal. También se le llama collar, pero collar es más usado en el mundo de tasas, la nomenclatura, pero son lo mismo. Y para los cuates, este es el risky. ¿Qué es un risk reversal? Fíjense, un risk reversal, y vamos a ver las posiciones largas. Ya saben que la corta pues es el contrario. Un risk reversal es largo en un dólar call 25 delta. Ahorita digo qué quiere decir eso porque es madres. Y es corto en un dólar put 25 delta. Y ustedes van a decir, ¿qué es eso? Fíjense, cuando ustedes operan el straddle at the money forward, típicamente aquí la delta que genera esta posición es una delta de alrededor de 50%. Y para que ustedes entiendan qué quiero decir con esto de la delta 50%, les voy a recordar un ejemplo muy sencillo de cuando estábamos en la prehistoria. ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos en el ejemplo, el primer ejemplo que vimos en un árbol, que el precio empezaba en 100 y subía a 120, bajaba a 80, etcétera, etcétera? Y teníamos una opción del tipo call con strike 100. ¿Y se acuerdan que la primera alfa que nos daba era un medio? Y la opción era sobre una unidad. Pues ahí la delta, que es lo mismo que el alfa, la delta era del 50%.
era de la mitad del nocional. Eso quiere decir que la delta sea del 50%. Y entonces, cuando yo les digo que alguien compra un dólar call con strike 25 delta, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Fíjense. Aquí está el At the Money Forward, que es en el que cotiza el straddle. Y aquí, para yo tener que la delta del call es el 25% del nocional pactado, entonces pues debo de tener un strike por arriba. Entonces, como estamos largos en el call, pues como es el payoff, viene así y viene así. Este es el K25 delta. Oye, y simultáneamente vendes un put con un strike. ¿Qué strike? Es el strike que está por debajo de la The Money Forward, que te produce el 25% de delta del nocional, pero ahora pensándolo como un put. Y ese está vendido. Y entonces tienes este perfil de pago. Y entonces, ¿qué es un risk reversal? Posición larga. Estás comprado en un call, vendido en un put, y los strikes particulares son exactamente el strike que hace que la delta de dicho call sea el 25% del nocional, y estás vendido en un put con el strike exacto que hace que la delta de ese put sea el 25% del nocional. Eso quiere decir que tengamos un strike 25 delta. ¿Hay alguna duda? Sí, ¿puedes volver a repetir la explicación, por favor? Claro. Fíjate, cuando nosotros vimos el ejemplo en el árbol, ¿te acuerdas que el precio del subyacente empezaba en 100? Y luego podía subir a Sí, 120 o bajaba a 80 y así seguía. ¿Y te acuerdas que el strike de ese ejemplo era un call que daba el derecho de poder comprar a 100 pesos la unidad de subyacente? sí. Ahí el strike coincidía con el nivel del subyacente, era 100. Y entonces ahí, en el ejemplo, ¿te acuerdas cuánto nos dio nuestra primera alfa, nuestra primera delta? Un medio. Un medio. Ahí la delta era del 50%. Cuando tú tienes una opción at the money, típicamente la delta es el 50%. Es decir, oye, tú vendiste un call donde te pueden venir a comprar una unidad de subyacente, en el ejemplo de tipo de cambio donde te pueden venir a comprar un dólar, y esa opción está at the money. Pues seguramente tu delta va a ser del 50%. Entonces, si tú vendiste el derecho de que te vengan a comprar un dólar, vas a necesitar ahorita en tu portafolio de cobertura medio dólar. Eso quiere decir que sea el 50%. ¿Hasta ahí vamos, Carolina? Sí, sí. Perfecto. Oye, pero imagínate que no, en ese ejemplo no hubiéramos puesto un strike de 100 igual al subyacente. Y hubiéramos dicho, no, voy a comprar con un strike en lugar de 100, de 150. ¿Se vuelve más o menos probable que te vengan a ejercer el call? Más. Más probable, el strike es 150 cuando ahorita el subyacente está en 100. No, 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 no. Entonces, menos probable. Menos probable, porque tú el call lo ejerces cuando el subyacente esté por arriba del strike. Entonces, el Ujú. subyacente tendría que superar el 150 para que tú pudieras cobrar, ¿cierto o no? Sí, Y entonces, como es menos probable, en tu portafolio de cobertura necesitas más o menos subyacente. menos. Menos. Y entonces lo que te digo es, oye, ¿cuál es el strike exacto que hace que lo que necesitas de subyacente en tu portafolio de cobertura sea solo el 25% del nocional? Ese strike exacto es el que le vamos a llamar 25 delta. Ok. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí. Y lo mismo para el put, ¿no? Nada más que el put está a la izquierda, ¿no?
claro. Bueno, pues este Ruiz Reversal lo que hace es dar una posición significativa de Vanna. Entonces, estos dos conceptos están muy relacionados. Este Ruiz Reversal, y tiene todo el sentido intuitivo. Un Ruiz Reversal, imagínense que el tipo de cambio empieza a subir. Pues entonces el call agarra mucha fuerza y el put como que empieza a desaparecer. Es muy sensible a movimientos del subyacente. Oye, no, que el tipo de cambio baja. Uf, pues entonces el que entra en acción es el put y el call como que desaparece porque me estoy moviendo hasta la izquierda. Es muy sensible a movimientos del subyacente. Y entonces esto tiene un efecto de segundo orden muy relevante cuando ese segundo orden es el cruzado volatilidad subyacente. Es por eso que el Ruiz Reversal te genera una posición significativa de Vanna. Ah, ok, perfecto. Oye, pues ahora hay otra griega muy importante que se llama Volga. Volga, ¿qué es la Volga? Oye, pues ahora me voy a fijar en el efecto a segundo orden, pero de cambios en el nivel de volatilidad. Así como la gamma, ¿se acuerdan que era el efecto a segundo orden en el precio del subyacente? La Volga es el efecto a segundo orden para el parámetro de volatilidad. Y entonces, ¿qué es lo que yo tengo que operar en mercado para tener una posición en opciones que tenga mucha Volga? Y eso en el mercado de FX es común el siguiente instrumento, que es el Butterfly. Para los cuates, el Fly. Y fíjense cómo se construye. Es comprado en un dólar call con un strike 25 delta, vendido en un dólar call con strike at the money forward, vendido en un dólar put con strike at the money forward. Si se dan cuenta aquí, estas posiciones este es el butterfly largo, siempre estoy ilustrando largo. Aquí si se dan cuenta, para construir el butterfly largo, hay un straddle corto. Nada más que estoy poniéndolo explícitamente todas las patas. Y hay una compra en un dólar put con strike 25 delta. Y entonces, esto lo que hace es, fíjense, pareciera que, oye, pero estás largo en el dólar call 25 delta y ahora estás largo en el dólar put 25 delta, pues en las alas, en los 25 deltas, estás largo. Sí, y luego estás corto en un straddle por acá. Y entonces de forma neta, ¿qué te queda? Entonces aquí esto lo que hace es tener un efecto de segundo orden muy pronunciado solo a la volatilidad, pero no al precio del subyacente. ¿Por qué? Porque las alas matan el efecto de subyacente respecto al straddle y de forma neta solo te queda el segundo orden de la volatilidad. Y entonces en el mercado de volatilidad del dólar peso y en general de dos divisas, operan tres instrumentos muy importantes. El straddle, que es el at the money, el risk reversal y el fly. Y fíjense cómo operan cada uno. El risk reversal, ¿se acuerdan qué es el risk reversal, no? Risk reversal, posición larga, es comprar el dólar call 25 delta y vender el dólar put 25 delta. Si fuera obviamente el risk reversal corto, pues sería vender el dólar call y comprar el dólar put, ¿no? Pero bueno.
Este se opera de la siguiente manera. Opera como la diferencia de vol del call con la del put. Entonces, imagínense que el risk reversal a una semana estuviera cotizando al 1%. Querría decir que la volatilidad asociada al call está un 1% por arriba de la volatilidad asociada al put. Aquí el mercado estaría pagado por calls. Los calls están cotizando más caro que los puts. Oye, no, ¿qué crees? Que de repente hubo más demanda de puts que de calls. Pues a lo mejor entonces el risk reversal está cotizando en menos 2%. Quiere decir que está en menos 2%, pues quiere decir entonces que la vol del call está por debajo de la vol del put y entonces el mercado estaría pagado por puts. Pero el punto importante es que opera como la diferencia de volatilidad entre las dos opciones. Y el fly o butterfly opera como la diferencia entre el promedio de las alas, fíjense, el promedio de la volatilidad de las alas, menos la vol de la T-Money Forward, que como es un straddle, lo que está en medio, tienen el mismo strike, ¿ya vieron? Pues es un único nivel de volatilidad porque es el mismo strike. Y entonces, lo que ocurre es que, fíjense, al inicio, en el escenario central, lo que tiene muy cañón esto es lo siguiente. El straddle tiene Vana 0 y Volga 0. Esto es un deal de Vega puro. Luego, el risk reversal tiene Vega 0 y Volga 0. Es Vana pura. Y luego el fly tiene Vega 0 y Vana 0. Es Volga pura. Las sensibilidades son excluyentes, por llamarlo de alguna manera, en el momento cero. Luego, obviamente, el mercado se mueve y si el tipo de cambio se mueve, pues ese strike que solía ser 25 delta, pues ya no va a ser el 25 delta y el que era la T-Money, pues ya no va a ser la T-Money. Y entonces, pues aquí se van a mover. Pero en el momento de inicio, cuando tú estás cotizando el straddle de mercado, que es el At-the-Money Forward, el risk reversal que tiene los 25 deltas y el fly, cumplen con esta característica. Y entonces, si tú combinas estos tres instrumentos, tienes la capacidad de generarte tu superficie de volatilidad. Porque uno te habla, este que es Vega puro, te habla de la altura de la superficie. Altura de la superficie. Es pura Vega, solo me dice qué tan alta está la superficie. Luego el risk reversal me dice qué tan ladeado está esto. Y luego el fly me habla de la convexidad en las colas. Y con esto yo puedo generar toda una superficie de volatilidad. De hecho, hay un modelito bastante bonito que se llama el Vana Volga. Voy a ver si alguna de las ayudantes les puede dar una clase de Vana Volga
de cómo construir la superficie de volatilidad utilizando estos 3 instrumentos. ¿Les interesa? Y también, a ver si están interesados, le voy a pedir a una amiga que trabaja en Nueva York en Equity, que les dé una plática cómo opera en la vida real el mercado de equity. ¿Les parece bien? Perfecto. Ok, nada más regálenme un último minuto. Ayari, rápido, dime. Ay, no, perdón, profe, se me fue. No te preocupes. Nada más un minuto les robo, por favor, antes de que se desconecten, para 2 temas importantes. Hay examen el sábado, eso ya lo saben, ese no es el importante. El importante es que yo nada más tengo esta semana para decidir y me urge saber si hay algún enfermo mental en este grupo que quiera derivados 2. Porque solo tengo esta semana para pedirlo. Adelante, Carolina. No, que soy una enferma mental que quiere derivar los dos. ¿Y Paulina es enferma mental también? Sí, también. Nada más, ojo, yo sé que es poca la gente, pero yo necesito saberlo porque obviamente en un curso de derivados 2, teniendo 4 optativas, hay mucho menos gente, es comprensible, pero yo necesito saber si la pido o no, porque si no se va a abrir el grupo, ¿para qué la pido? ¿Me explico? Es un formato muy diferente a este, son temas más avanzados, de mucha actualidad, no notas, poca bibliografía, implementaciones, pero sumamente interesante y sumamente complementario a este para los que les interese. Y ya para mí es más como un seminario. No somos ya como niños chiquitos, venimos todos porque nos interesa, venimos todos a aprender. El punto es aprender, pero ya no hay como una continuidad, como un libro de texto, ¿me explico? Vamos a ver como grandes temas, desarrollar grandes temas que son relevantes en las finanzas modernas, en los derivados modernos, como la parte de riesgo de crédito, como una superficie de volatilidad estocástica. Entonces, sí, obviamente los temas son más avanzados, pero ya saben, nosotros siempre tratando de ser lo más pedagógicos posibles, tratando de ser lo más claros posibles. Pero entonces, debo de entender que sí les interesa que la pida, ¿no? Ok, bueno, ok. Me daría mucho gusto, obviamente, ver a todos los que están aquí conectados en ese segundo curso. Pero bueno, eh, estamos pensando en la posibilidad de aplazar el examen. No, está muy complicado, la verdad, aplazar el examen por tiempos, porque se viene el puente del 20 de noviembre y no va a haber forma de que ese sábado quieran. Y entonces el semestre se va al carajo. De verdad, aunque no lo crean, yo sé que dices, oye, no exageres, estamos a 7 de noviembre, queda más de un mes. Créanme, se los juro, por Dios que me mira, que si no lo hacemos el 11, el siguiente es puente y entonces ya nos fuimos al veintitantos. Créanme que échenle muchas ganas, se dejó con tiempo, tuvieron 2 días libres la semana pasada, porfa, 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 ¿de acuerdo? Sí, pueden tener más ayudantías esta semana. Voy a pedir a ver si les pueden dar martes y miércoles y nos escuchamos conmigo el día jueves, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya nos pasamos por 4 minutos. Escríbanme sus dudas y preocupaciones por correo, ¿de acuerdo? Cuídense. Conmigo nos escuchamos entonces el jueves y les pido clase para mañana y pasado. Adiós, profe. Hasta luego.